vamos a hablar un poquito del dolor nociplástico. Yo empiezo a oír hablar de eso a un traumatólogo. Este libro, escrito por él, debería ser el libro que se tendría que leer todo traumatólogo de columna y toda persona que se plantee operarse. ¿Por qué? Porque él, después de 30 años de operar espaldas, comprobar la evidencia científica, viendo sus propios datos y los de otros hospitales, se da cuenta de que solo el 20 o como mucho 30% de la gente que se opera de espalda tiene mejoría. De hecho, 40-60% de la gente operada luego tiene más dolores de espalda o complicaciones relacionadas con la cirugía. Y además se da cuenta de que hay pacientes que son ese grupito que empeora, donde probablemente no tendría que haber sido operado nunca, no porque no hay un daño estructural o porque el paciente tiene una afectación del sistema nervioso, una activación del simpático, que había que tratar antes. Entonces él propone este cuadro, donde divide a los pacientes en 4 tipos. Primero, pacientes que tienen un daño estructural, por lo tanto que habría indicación de cirugía. Segundo, pacientes que no habría que operarle nunca porque no tienen un daño estructural. Y dentro de los dos con daño estructural o no, también que el paciente esté calmado o que sea un paciente estresado con activación del sistema simpático. Entonces, si un paciente que está calmado y una lesión estructural, uno clarito para operar, pues entonces es una opción quirúrgica y se hace una prehabilitación. Ahora, ¿qué pasa si el paciente está estresado? Pues hay una acción quirúrgica porque hay un daño estructural, hay una cosa que puede solucionar y que puede ser el daño inicial, pero tiene que hacer una prehabilitación estructurada. ¿Eso qué es? Que aparte de la fisioterapia y toda la preparación, también interviene el tratamiento de ese dolor nociplástico que voy a comentaros a continuación lo que es, y que son unas técnicas tipo terapia de reprocesamiento del dolor, donde tienes que trabajar la parte de las emociones, el estrés y la activación del simpático. ¿Y qué pasa si el paciente no tiene daño estructural? Si es un paciente calmado, pues una rehabilitación simple, le manda a la escuela de la espalda, fisioterapia, educación, que adelgace. Y si es un paciente que además está estresado, hay que tratar el dolor nociplástico, calmar ese sistema simpático. Porque todo dolor es real. Todo dolor es real. Todo dolor se genera en nuestro cerebro, en nuestra conciencia. No me duele la mano ni me duele la rodilla, porque si no, cuando a uno le cortan la pierna dejaría de dolerle. Sin embargo, el miembro fantasma te sigue doliendo la pierna, la mano que te han cortado, etcétera, porque el dolor lo estamos generando. Todo dolor en nuestra conciencia y en nuestro cerebro. Y eso es lo bueno y lo malo. Mirad, esto es un estudio muy bonito de la Universidad Americana, donde cogieron a pacientes que tenían una lesión aguda lumbar, estaban con dolor lumbar agudo, y les hace una resonancia magnética funcional. Entonces ven del cerebro qué zona está más activada, coincidiendo con ese dolor que tiene. Y ven, pues lo que habría que esperar, que se activa el área somatosensorial, que es este área de la cabeza, que es como la diadema, ¿vale? Que es el que está relacionado con la percepción. Yo le toco a Ana, se activa el área somatosensorial. Me pisan un callo, se activa el área somatosensorial. ¿Ok? Lógico, muy bien. A los pacientes se les siguen durante un año y se ve que al año el 50% han mejorado dolor de espalda. Pero la otra mitad sigue con dolor. Entonces le miramos a esa otra mitad con resonancia magnética funcional. ¿Qué es lo que está activado? ¿También el área somatosensorial? No. Ha migrado la activación cerebral al área que está relacionada con la emoción y el aprendizaje. El dolor se ha aprendido y se ha convertido en emociones. Porque el dolor, como he dicho, no se genera en la periferia, en los tejidos donde está el daño, sino que la zona que está dañada, que tiene receptores y que emite señales bioquímicas y eléctricas, está avisando a nuestro sistema nervioso central de que hay un problema. Ese problema, ese daño, es el que desactiva la alarma. Y esa alarma se activa porque el dolor es un maravilloso sistema de protección y su prioridad es la supervivencia. Es una alarma muy sensible porque prioriza la supervivencia sobre el bienestar y todo lo demás. Alan Gordon lo explica muy bien. Él dice, la gacela nerviosa es la que salva la vida. ¿Por qué? Si hay una gacela que está en medio de la sabana y hay un follaje que se mueve, puede ser el viento o una fiera. La gacela que ve moverse las hojas y sale por patas
salva la vida aunque se equivoque. A lo mejor la mayor parte de las veces era el viento, no pasa nada, pero se ha salvado. Pero la tranquilita que espera hasta que aparezcan las garras de la fiera, esa es la que muere. Pues nuestro cerebro está diseñado así, para que en caso de duda salte la alarma. Y salta cuando se perciben señales de peligro, señales de alarma. Hay personas, y los pacientes con dolor crónico de espalda en particular, donde vemos que la mayor parte tienen una activación crónica del sistema simpático, el sistema de lucha-huida, y ese de forma persistente. Eso se ha visto que conlleva una inflamación crónica. Ya no estamos hablando de un tema solo de dolor, sino de fisiología de todo el cuerpo. Y el miedo, precisamente, es uno de los desencadenantes, uno de los mayores generadores de cronicidad en el dolor. Se crea un círculo maligno entre síntomas, miedo al dolor, más miedo al dolor, más dolor, etc. Sobre todo cuando el estrés es muy intenso y no es reconocido, o se mete debajo de la alfombra, o se obvian y no se escuchan los signos que nuestro propio cuerpo está mandando, pues se pueden producir un aprendizaje de ese dolor. Y se ven que hay cambios en las vías neurales y hay cambios en las áreas del cerebro, como hemos dicho antes, y que se van haciendo crónicas, y que es como un aprendizaje, como cuando uno aprende un idioma igual, ¿vale? No son cambios, entre comillas, permanentes, aunque reversibles por la plasticidad que tenemos. Esa misma plasticidad que ha creado unas vías superpotentes que están muy sensibilizadas, nosotros las podemos modificar y hacer otras vías que no sean tan sensibles. Ponemos siempre el ejemplo de la alarma. Cuando tenemos un fuego y la alarma de incendio se enciende, es el caso de un paciente, una persona que tiene un daño físico, una fractura, una infección, un cáncer, etc. Emite unas señales de daño al cerebro, el cerebro interpreta esas señales y considera que es una amenaza, así que activa la alarma. Pero el problema lo tenemos cuando hay una sensibilización central, que es cuando la alarma sigue encendida aunque ya no hay fuego. La casa está pintada, reparada, ya vinieron los bomberos hace tiempo y ahora necesitamos un electricista que desactive la alarma, porque esa alarma es un dolor que está sonando y no está relacionado con un daño. Ese es el objetivo de hacer la terapia de reprocesamiento del dolor que usamos los pacientes estos con dolor nociplástico y que el doctor David Haskell, el traumatólogo, implementaba en todos los pacientes antes de operarse. Una de las maneras que tenemos también de apoyar esa plasticidad neuronal, aparte de la terapia de reprocesamiento de dolor, es activar el vago de manera artificial, ¿no? Por ejemplo, con estimulador transcutáneo, que de esto además es vía de investigación en nuestro departamento. Esto calma, además de calmar el sistema simpático, también tiene un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Tiene utilidad, por ejemplo, en artritis reumatoide, artrosis, etcétera, o sea, en otras especialidades aparte de la nuestra.